Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá voy a tocar un punto que lo tenía pensado ver a ver si este micrófono funciona bien acá abajo. Eh, lo tenía pensado para la clase de Madrid, pero después cuando vi que no daba el tiempo, porque es un tema que es un poquito complejo. De hecho, los que estuvieron en la clase de Madrid me vieron en el editado que está en YouTube, no aparece, pero en la clase de Madrid hay un momento en donde les digo, ¿recuerdan esta diapositiva? Esta que ahora seguramente va a estar saliendo una vez que esto esté editado, que es una diapositiva de la clase anterior de ser o no ser. Eh, que tiene que ver con los tamaños de jugadores. Eh, y para esto vamos a hablar de la geometría. Primero hago un pequeño paréntesis. Agradezco muchísimo todos los comentarios y todos los mensajes que me han enviado por YouTube, Facebook, Instagram. Solo sepan disculpar que no tengo tiempo en el día para responder a todos y ni para leer todos. Así que bueno, es medio aleatorio a quién le toca una respuesta o no. Paciencia que muchas de las preguntas que vi formuladas van a ser respondidas en estos estas pequeñas cápsulas. Eso por un lado. Segunda aclaración, eh, vi varios comentarios de gente que dice o que pregunta si la conciencia que me habla y la información está es de ChatGPT, no es, no es una inteligencia, no estoy consultando una inteligencia artificial. De hecho, déjenme decirles que a partir de tener este nuevo contacto, una de las cosas que pregunté es qué onda con la inteligencia artificial y me dicen de que es algo que hay que tenerle mucho cuidado. ¿En qué sentido? Fue puesta en disponibilidad de la gente, es una tecnología que existe ya hace, bueno, que es un portal de acceso a una inteligencia dirigida eh, que tiene como principal propósito para los jugadores más débiles hacerlos mucho más débiles. Es decir, el propósito por el cual es público, gratuito y toda la gente lo está utilizando es para hacer que la humanidad sea más tonta. O sea, para resolverle rápidamente a la gente sus cuestionamientos y que no tengan que pensar tanto y no ejerciten tanto la mente. Ahora, yo entiendo por la interacción que yo he tenido con la inteligencia artificial que se puede lograr un nivel de profundidad y de acceso, pero depende del usuario. El diseño por, default, por defecto del uso de inteligencia artificial tiene que ver principalmente con hacer que la gente sea más estúpida. Habiendo dicho eso, eh, entro en el tema de hoy. El tema de hoy es la geometría. Eh, Todo es geometría. Y esa idea que tenemos, seguramente en alguno de los talleres presenciales, prácticos, donde haya más tiempo, les daré algunos ejemplos. Pero nosotros durante muchísimo tiempo hemos pensado que la matemática es una ciencia exacta y que la matemática es una forma de describir la realidad de una manera perfecta. Es decir, qué sé yo, nadie sabe eh, entre 10 personas distintas, entre dos personas, nadie sabe exactamente cómo es que el otro, perdón, cómo es que el otro percibe el color rojo, ¿sí? Todo, a eso que se ve rojo, todos le decimos rojo, pero nadie sabe realmente cómo su cerebro lo decodifica.
Y de repente aparece la matemática y un espectrómetro y decimos, bueno, si tiene tal longitud de onda y le ponemos un número, eso es el color rojo. Entonces, como nadie sabe describir qué es rojo, una frecuencia, no sé, rojo creo que es 600, bueno, no importa. La frecuencia que sea que es rojo, eso es una forma de describir en la que todos podemos estar de acuerdo. Bueno, la matemática no es tan exacta, por lo menos no la matemática de esta matriz informacional en donde nosotros estamos jugando. La geometría sí es exacta. Todo es geometría. Y cada partícula tiene una geometría y genera una geometría. Yo tengo mis notas aquí en la misma compu en la que estoy filmando, así que si me ven con cara extraña es porque estoy leyendo. Pero para entender la geometría, lo primero que hay que tener en cuenta eh, es que la geometría siempre está dada por puntos, ¿sí? Eh, Excepto si es un círculo, que pudiéramos decir que todo el círculo es un punto, ¿no? Eh, y hago un comentario de pie de página. Eh, la semana pasada tuve una experiencia en donde me mostraron la geometría de la realidad en la que nosotros vivimos sin el decodificador mental. Eh, Porque la enseñanza era básicamente que la realidad en la que nosotros estamos inmersos, este juego, es una copia del mundo del mundo de los programadores. Solo que no quiero decir que sí, bueno, es una copia, entonces es de menor calidad que la realidad en donde los programadores están. Y básicamente, no sé si conocen el jueguito Minecraft. eh, todos son píxeles cuadraditos con, eh, bueno, Buenos Aires, sabrán disculpar los bocinazos, estamos en la ciudad de la furia. Eh, Todos son cuadraditos que adentro tienen otra geometría y adentro otra geometría, y nuestro cerebro tiene un programa que decodifica esa geometría muy básica y la hace ver como nosotros vemos la realidad. Eh, con la realidad así como la vemos no es exactamente así, sino que es el procesamiento perceptual que nuestro cerebro aplica sobre esa geometría, y es un programa, es una programación. Habiendo dicho esto, vamos con la información, porque la información es importante para distinguir a los jugadores, para saber cómo uno a sí mismo puede modificarse dentro del juego. Y tengan en cuenta que cuando hablamos de que la geometría tiene puntos, también dijimos en la clase de Madrid que eh, dijimos que toda partícula tiene un núcleo, un punto, ¿sí? Que lo explicamos también con lo que dice el Zohar sobre la creación, pero básicamente hay un punto primordial y de ahí en adelante todo lo que hay es una distorsión del ser. Entonces vamos a ver cómo es que el ser se distorsiona a sí mismo o no aquí en el juego, para entender las distintas personalidades y los distintos tipos de jugadores, y para entender eh, cuál es el camino evolutivo menos doloroso y más corto para convertirse en un ganador del juego, ¿no? O por lo menos para jugarlo lo mejor posible. Y además siempre recordemos que tener este conocimiento eh, hace que te empiecen a descalificar para el juego. Es decir, que tu proceso de ascensión y salir de tercera y cuarta densidad
sea más fácil, porque la gente que conoce, no cree, conoce las reglas del juego, no puede jugar en tercera o en cuarta. Entonces, vamos con esto. Todo es geometría. La música es geometría y es tal vez la forma más pura de manifestación de la geometría. Asimismo es geometría el lenguaje y toda la geometría que no tiene fisicalidad, como por ejemplo el sonido, la música, el lenguaje. El- Vamos con eso primero. Está hecha para crear patrones de conducta y estructuras mentales, ¿sí? Que son eh, estas estructuras que modifican nuestra capacidad perceptual. Y por supuesto genera pensamientos, genera estructuras en el cerebro y conciencias que van a influenciar más o menos el juego y a los demás jugadores. Según la conciencia de la partícula es la geometría. Cuanto más grande sea la conciencia, más grande será la geometría y más alejado estará del origen. ¿Se acuerdan cuando en la diapositiva que acaban de ver de los colores que dijimos, bueno, uno es Juancito en la clase 0 no 0, uno es Juancito, el chiquitito, luego está un Elon Musk, pero después está un ser mucho más grande que decidió ser el planeta en donde ellos están jugando y demás. Bueno, ¿no? Entonces, y lo que vimos es que en el lado del no ser, en el violeta, o en la luz blanca primordial, en el origen, somos todos iguales en el origen. Pero una vez que el ser elige distorsionarse y hacerse más grande para existir más, para abarcar más de la realidad, se aleja del origen. Cuanto más grande es la geometría, más ruido provoca. ¿Por qué? Porque utiliza más puntos o más, en términos científicos de aquí de la Tierra, utiliza más electrones. Estos puntos geométricos son impulsos que genera la geometría. Las personas tienen diferentes diámetros, por decirlo de alguna forma. No estoy hablando del tamaño del cuerpo, estoy hablando del alcance que tiene el hacer de esa persona. Entonces, vamos primero con de abajo hacia arriba. La gente esa que está en automático, que no, que, que es, a ver, el tipo que construye su casa al lado del río, el río crece, le lleva la casa y apenas baja el río va y construye otra vez la misma casa en el mismo lugar para que la próxima inundación se lo vuelva a llevar. ¿Sí? Es los seres que están en automático, los no creadores. Y siempre entendamos esto. Los jugadores, es decir, en términos cabalísticos sería la gente que tiene al menos ruaj, ¿sí? Los jugadores siempre son creadores, son creativos. No necesariamente porque tengan que estar porque sean artistas plásticos, pero son personas creativas y o creadores. Puede ser una señora que tiene 5 hijos y no tiene pobre un minuto para salir de su casa, pero como esa es su esencia, su punto, su impulso de vida, lo que va a hacer es crear. Entonces, cuando tenga que cocinar, va a cocinar creativamente. Estamos hablando de un caso, una persona que 24/7 al cuidado de su familia, que uno diría, bueno, pobre, tiene su vida postergada. Acuérdense, tal vez tenga su vida postergada respecto al plan social o a lo que está lo que se
considera socialmente como el éxito. Pero acuérdense que mucha gente me escribió, hoy empiezo a jugar. Bueno, quiero que sepas esto. Nunca dejaste de jugar. Estás jugando desde el día que naciste y estás jugando todo el día, todo el tiempo, todos los días. Mientras vivas vas a estar jugando. Entonces, y el juego es lo que pasa por dentro. No si al juego le da lo mismo si, bueno, no es que le da lo mismo. El juego te va a poner situaciones en donde postergues tus sueños por tus hijos, por los demás, porque se trata de ver, siempre el juego te va a atacar en donde más te importa. Y donde más te importa siempre es en la identidad. Y recuerden, la identidad con el personaje, el identificarse con el personaje, es lo que te aleja del origen, ¿sí? Porque te sentís separado, separada de la esencia. Entonces, vamos con los no creadores. Y cómo sabe uno rapidísimo. Hay gente que es muy exitosa y muy buena manifestando fisicalidad, es decir, mucha geometría, pero lo hace copiando a los demás. Yo tengo una pelea constante con mis colaboradores que todos los días me vienen a decir hay que denunciar a tal canal o a tal esto porque están usando tus clases, y hay gente que lo hace de una manera mucho más eficiente que yo, y de hecho sé que hay gente que gana muchísimo dinero monetizando mi contenido. eh, y Y a mí me da, hoy sobre todo con este conocimiento más aún, me da hasta un poquito de lástima, porque, porque creen que son grandiosos copiando. El verdadero jugador no copia, ¿sí? Pero bueno, ahora van a entender por qué. Eh, Aquellas conciencias que están en automático tienen pocos puntos, pero su geometría es igual de grande. La diferencia radica en que ellos están en automático y tienen menos ganas de vivir. Por eso tienen menos impulso de vida. Hacen lo justo y necesario. Hay que entender lo que tienen en realidad es que, porque están lejos del origen, tienen una incapacidad de sentir amor, o sea, no, ni por ellos mismos ni por los demás. Recuerden siempre esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Ese es the name of the game. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la pregunta siempre es ¿cuánto te amas a ti mismo, ¿no? Siguiendo en el gradiente de no creadores directamente a jugadores que empiezan a jugar y a crear y a hacer y a modificar el juego, tenemos a los ruidosos. ¿Qué quiero decir con los ruidosos? Son personas que tienen mucho más impulso de vida que los que están en automático, es decir, tienen un punto inicial más potente, son una pieza más grande del... Después vamos a ver, no en este videito, pero en otros, cómo las partículas avanzan, retroceden, o incluso algunas se caen del juego, porque se contraen y pierden tamaño y van cayendo a densidades inferiores. Pero bueno, eso para otro momento. Entonces, los ruidosos en realidad tienen la necesidad de ser vistos. Si no reciben, no sienten amor realmente por los demás, no están dando amor.
sienten amor, pero solo por sí mismos, de manera egoísta, y lo que parece que fuera su compartir, esto es una cosa muy común en las religiones organizadas, ¿no? Los grandes rabinos que tienen miles y miles de alumnos, y en realidad y pareciera que son gente sumamente generosa y lo que buscan es en realidad el reconocimiento, porque eh, tienen mucha geometría, están alejados del origen, y al estar alejados del origen sienten vacío, y al sentir vacío lo que necesitan para llenar sus puntos, o sea, es decir, al estar lejos del origen pierden vitalidad, pierden impulso de vida. Entonces lo llenan llamando la atención y eh, buscando aprobación, ¿no? Cuanto más likes tienen en su Instagram son más felices, cuando están entre medio de los en automáticos y de los que están medios ganando el juego. Pero por supuesto tienen más chance de ganar el juego o de jugar bien que el que está totalmente en automático. Después hay otros que son la misma categoría, pero que no son ruidosos. Es decir, que, por ejemplo, el inventor, el científico, los estudiosos, que lo que buscan es reconocimiento, igual que el que hace mucho espamento, pero tiene la fantasía de que va a ganar el premio Nobel, ¿sí? Y también tienen mucha geometría, perdón, eh, pero digamos que el ruido que hacen es mucho más suave. Las personas más conectadas al origen, las personas más conectadas al origen tienen pocos puntos, pero mucho más potentes. ¿Por qué? Porque están más cerca del punto original, al menos de su propio origen. Y por supuesto, cuando una persona realmente es espiritualmente potente y está conectada al origen, tiene menos necesidad de ser vista. Le da vergüenza, no es que le da vergüenza, no, no necesita no necesita hacer un vivo por día en Instagram para juntar más seguidores y, en fin, creo que se entiende. Vuelvo a leer este punto. Las personas más conectadas con el origen tienen pocos puntos, pero son puntos mucho más potentes, porque toda esa geometría que la persona genera hacia afuera para llamar la atención no es otra cosa que distorsiones de su punto original, del origen de su ser, y cuanto más se distorsionan y más espacio en la Matrix abarcan, más debilitan su punto original. Entonces los que están más cerca, los que ganan el juego, son los que vuelven a su punto original y tienen un único punto, ¿sí? Extremadamente potente porque ese punto está conectado y alineado con el origen. Estos seres, los que tienen menos puntos, lo que buscan en realidad no es repercusión, lo que buscan es lo que sienten, quieren más de ese placer y de ese amor que se siente cuando uno se conecta al origen. Lo que buscan, según lo que me transmitieron, es generar su propia sinfonía. Nunca una persona que está conectada al origen va a querer copiarle algo a alguien. Nunca, nunca. Las personas cercanas al origen nunca copian, ¿sí? Porque son originales.
Bueno, básicamente la última nota que había puesto al respecto de esto es, estos puntos tienen menos puntos, pero son más potentes y las actividades que ellos hacen son actividades donde se resguardan, donde se cultivan su propia vibración de amor, para usarla primero con sí mismos, porque no hay capacidad. El mandamiento de la mitzvah o de amar al prójimo como a uno mismo no es una orden que da la Biblia, es una advertencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que está cercano al origen cultiva su amor propio. Seguimos. Entonces, los que tienen muchos puntos generan situaciones donde pueden dar amor, ¿sí? Potencialmente. Es decir, esa gran expansión en un principio los termina conectando con muchos otros seres. Después dependerá de cuánto han cultivado el amor propio para saber si eso va a ser productivo y les va a dar capacidad o no de brindar amor a los demás. Bueno, obviamente los que están en automático solo quieren recibir. No tienen capacidad de dar amor porque no sienten amor para empezar por ellos mismos. Ahora escuchen esto. Lo que determina la expansión de la geometría es el deseo de querer ser observado y validado. Tenés que saber que la necesidad del like, de la manito, la necesidad de que te vean cuando salís a la calle, de llamar la atención, ¿sí? Todo, tu peinado, la ropa que te pones, tu necesidad de llamar la atención es lo que expande a la geometría, debilita tu punto de origen y básicamente te aleja del origen, o si sos una persona religiosa y lo querés entender mejor, te aleja de Dios. Lo contextualizo respecto a una religión porque sé que muchos de mis seguidores me siguen desde Kabbalah. No me gusta la palabra seguidores, prefiero acompañadores, pero bueno, espero se entienda. Entonces, si estás en el frenesí de ser observado y validado, sabe que te estás alejando del origen y estos no son buenos tiempos para alejarse del origen. La intensidad de la geometría. La intensidad de la geometría la determina la pasión, ¿sí? Hay gente que tiene geometría mucho más... El ganador del juego... Hay una cosa que yo aprendí de un gran amigo y compañero de muchas vidas, John, y un chamanazo, un chamán, un tipo coherente, íntegro. El trabajo es hacia adentro. Cuando uno acciona sanaciones, o sea, cuando uno hace el trabajo que hace un chamán, eso genera una expansión terrible, tremenda, no terrible, tremenda. Pero el trabajo del chamán, lo que le da poder, es su capacidad de contener todo eso en un punto, de no hacer espamento, de verse... mucha gente confunde, por ejemplo, en grandes maestros, los confunden por personas insignificantes, lo cual es una suerte para la persona porque quiere decir de que esa grandeza solo la ve el que tiene afinidad de forma. El que no, el que está en la búsqueda de ser visto y ser validado, lo que ve en el chamán, en el verdadero ser espiritual, es debilidad. ¿Sí? Le copié, le robé y no reacciona, es débil. No reacciona porque conoce cómo funciona el juego y sabe que él no necesita ejecutar ningún juicio.
si estás queriendo dañar a una partícula poderosa del juego, espera la consecuencia, ¿no? Bueno, no la esperan porque son demasiado egocéntricos para poder ver. Eh, la intensidad de la geometría la determina la pasión y el interés de generar impacto. Impacto quiere decir le ashpia, eh, influenciar. La persona contiene en un punto esa energía y no necesita decir nada, no necesita hacer ningún espamento, su sola presencia impacta. Y aquellos que tienen pocos puntos, mucho más el que tiene solo uno, se debe a la importancia que se dan a sí mismos. Porque cuando la persona se da importancia a sí mismo y ve que otro lo está tratando de perjudicar y que eso pudiera involucrar una pelea, una desarmonía vibracional, se quieren más a sí mismos que proteger una cosa material del juego que es insignificante. Entonces dice, como le ponen la principal importancia al cuidado de su partícula, al cuidado de su punto de origen y de vida, la conexión que tienen con el origen es mucho más directa. A ver si me quedó algo sin mencionar. Bueno, y por consecuencia, cuanto más alejado del origen está la persona, menor es su frecuencia y menor es su nivel vibratorio. Y por ende, su sinfonía, es decir, su sonido original, su sinfonía, eh, solo la escuchan las masas de no jugadores que están en automático. Entonces, este pequeño pedacito de información que le faltaba, son estas reglas que mencioné en la clase de Madrid, que no me daba el tiempo para poner todo y tampoco era... a mí me tardó unas semanas asimilar esto, entonces tampoco puede ser productivo. Eh, puede no ser tan útil sobrecargarse de información. Entonces por eso en estas pequeñas pastillitas, que a ver, esta no es tan pequeña, ya duró media hora. Pero en fin, este es otro tema importante de autoevaluación. Fíjense cuánto ruido están haciendo, fíjense qué tanta geometría están expandiendo y qué tanto amor y, eh, y apreciación propia le están poniendo a sus vidas. Porque recuerden que el juego no se trata de cuánto dinero tenés en el banco, ¿sí? Se trata de cuánto amor verdadero ejerces sobre ti mismo. Bueno, ya no quiero hacerlo más largo, pero creo que el punto, espero que el punto atraviese la pantalla y llegue y toque profundo, porque cuanto más ruido estás haciendo, más lejos estás del origen, y créanme que este no es un buen momento para estar lejos al menos de tu origen. Bueno, hasta la próxima pastillita. Gracias, gracias.